Hola, buenos días. Vamos a comenzar el webinar de hoy a las 12:10, dentro de unos 7 minutos. Así que les agradecemos mucho su paciencia. El profesor Chapeta ya está con nosotros. Estamos dando tiempo un poco a que ingresen más personas a la sesión. Hasta luego, dentro de unos 6 minutos ahora vamos a estar de nuevo con ustedes. Gracias. Criptos son un esquema de Ponzi, es decir, son fraude. Hola, Horacio, ¿se escucha? Profesor, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho, Horacio. Bien, hemos abierto la sesión ya. Le pedí a los participantes que están ahí ya que nos esperen unos minutos más. A las 12:10, como le dije, vamos a comenzar. Pero sí, ellos ya nos pueden escuchar. Yo voy a suprimir los micrófonos de nosotros hasta que comencemos. ¿Te parece? Sí, cómo no, perfecto. Tú dime solamente cuándo consideras que empecemos. Gracias.
Bien. Hola. ¿Estamos listos, profesor? Sí, cómo no. Perfecto, Horacio. Hola, buenos días a todos los participantes en esta segunda sesión sobre criptomonedas y blockchains con el profesor Eduardo Chapeta, que se encuentra en Córdoba, Argentina. Como les dije, este es la segunda entrega. La última, la tercera y última, será el próximo jueves. Y el objetivo de que hemos tenido en el Centro Digital para ofrecer este programa con el profesor es que los periodistas se empapen un poco más de la trascendencia de estas tecnologías que definitivamente están cambiando no solo al periodismo, sino que a toda la sociedad. Hoy estábamos leyendo la noticia que ya ha circulado varios días de este portal de música de Israel que se llama eMusic, que está invirtiendo en un portal precisamente como iTunes. Recordemos que iTunes es una empresa que genera 8.500 millones de dólares trimestrales en ingresos. Estamos hablando de 26.000 millones de dólares al año y que deja excelentes ganancias, grandes ganancias a Apple. Creo que es una de las aristas más importantes que tiene Apple en su portafolio. Pues bien, esta empresa israelí está construyendo una plataforma igual a Apple, nada más que desaparece el intermediario. A partir de ahora, cuando esta plataforma esté funcionando, los artistas, los cantantes podrán vender directamente su música al público, y por cada canción que el usuario baje, ellos se partirán la ganancia directamente con el proveedor de servicio. Ya no hay intermediario. Eso es una revolución total que viene y que ya está tocando la puerta y que va a cambiar la manera de todo, incluso del entretenimiento y el periodismo. Por eso es bien importante este webinar. Ustedes saben que el webinar queda grabado en la página de YouTube de la CIP y que vamos a otorgar un certificado a las personas que hayan asistido a por lo menos 2 de las sesiones. Este certificado se los haremos llegar por correo electrónico en su momento cuando termine la tercera sesión el próximo jueves. Sin más preámbulo, le dejo al profesor Eduardo Chapeta para que nos continúe con su brillante disertación. Adelante. Muchas gracias, Horacio. Bueno, esta segunda parte supone que de alguna manera se pudo ver en la parte anterior, que es una introducción general al tema criptomonedas y blockchain. Nosotros vamos a tratar en algún momento de esta charla en que sea necesario refrescar algunos conceptos básicos y muy importantes de la charla anterior, pero sugerimos que, si es posible, en algún momento se revise el video de la charla anterior. Porque en esta charla vamos a entrar en detalles muy específicos que requieren de conocimientos anteriores. En este caso, profundizaremos un poco en la temática, en este momento, de blockchains. Tal como comentamos en la charla anterior, no hay una blockchain, sino que, por ejemplo, como verán en este slide, hay más de 120 blockchains públicas documentadas. Es decir, redes distintas de computadores con instituciones distintas detrás. En la lista que estamos viendo, ustedes van a ver que la primera, a la cual le dedicamos todo un capítulo en la charla anterior, es Ethereum, que es en realidad quien ha establecido un cambio fundamental en todo el mundo de criptomonedas y blockchain, porque está basada en Suiza y soportada por una alianza que está basada en Estados Unidos. Entonces, actualmente vendría a ser quizás la cara más seria, confiable en el mundo de criptomonedas. Justamente en esta blockchain y entorno que es Ethereum, es donde en general generamos todas las emisiones de criptomonedas y operaciones sobre blockchain, justamente por eso, porque uno al iniciar proyectos necesita que estén soportados por plataformas confiables y creíbles. Pero como ustedes verán en este caso,
dentro de las más de 120 blockchains, tenemos varias blockchains en las cuales ustedes van a ver que la columna de la derecha dice assets, que están listados. Bueno, esos assets son monedas que están basadas en la blockchain que hace referencia a la izquierda. Es decir, ya lo vamos a analizar un poco más adelante. Hay monedas que están basadas en su propia blockchain, caso Bitcoin, por ejemplo, caso Ethereum, por ejemplo, pero hay otras monedas que son en general las que uno puede emitir más rápidamente, son las que en general utilizamos para los proyectos de fondeo y de startups, que se basan en blockchains que ya están establecidas y que ya tienen una moneda de pago a los mineros. Ustedes verán, por ejemplo, que Ethereum tiene en este listado 455. Esto estaba aumentando día a día la cantidad de proyectos o criptomonedas que están basadas en la blockchain. Si ustedes entran a la jerga que se utiliza en este tipo de entorno, van a ver que normalmente se le suele decir moneda o coin a la que tiene su propia blockchain, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum, y se le suele llamar token a las que están basadas en otra blockchain que no es propia. En realidad, desde el punto de vista de la evaluación de un proyecto o de la importancia de una u otra, cuando uno plantea un proyecto en el cual quiere que el proyecto disponga de su propia blockchain, en realidad se está planteando un problema muy, muy superior y más grande al que tener meramente una moneda. Porque en ese caso uno se tiene que plantear de llegar a tener miles de nodos o personas en el mundo. Ya vimos en la charla anterior, 9.000 a 16.000, a veces 150.000 mineros, que uno tiene que convencerlos de que pongan sus recursos a disposición del trabajo que uno quiere hacer. Entonces, en realidad la diferencia más grave desde el punto de vista de proyecto entre un proyecto que tiene blockchain propia y el que no, es que si yo quiero hacer una moneda, supongamos, para fondear el lanzamiento de un nuevo medio digital. Bueno, una cosa es que yo me planteo, bueno, vamos a lanzar la moneda y trabajamos en la moneda, en los modelos de negocio, el ecosistema de periodistas, de anunciantes, etc. Pero distinto es si yo digo, no, lo vamos a lanzar en su propia blockchain. Entonces tenemos que empezar a pensar primero cómo convencemos a 10.000, 100.000 personas en el planeta que empiecen a utilizar esto. Ahí está la diferencia de fondo en el tema de tener blockchain propia o no. En el caso de Bitcoin no hubo alternativa, porque no había blockchain antes. Entonces tuvo que hacer su propia blockchain. En el caso de Ethereum no había una blockchain, llamémosle, conocida, seria y soportada por, como dijimos antes, Microsoft, Intel, la Unión de Bancos Suizos, etcétera, Mastercard, que son los que están detrás de Ethereum. Entonces Ethereum tuvo que hacer su propia. Pero en la práctica, cuando estamos lanzando distintos proyectos de fondeo y de criptomonedas, nos es mucho más rápido y cómodo montarlas sobre una blockchain ya existente. Dentro de las diferentes blockchains, vemos que hay blockchains que tienen distinta visibilidad. Hay algunas que son públicas, por ejemplo, la de Bitcoin, la de Ethereum, pero hay otras que son privadas. Ejemplo, Azure de Microsoft y Amazon, que son las más grandes y las primeras de cloud computing en el mundo, pero que son las primeras que tienen blockchain as a service. Microsoft en Azure, que es su plataforma de cloud computing, tiene Ethereum. Entonces, porque justamente Microsoft es parte de la alianza Ethereum. Pero ¿dónde está el punto de todo esto? Las blockchain públicas básicamente son visibles por todo el planeta. Si yo pongo una moneda, hago un movimiento, lo ve naturalmente en forma transparente todo el mundo. Las blockchain privadas están orientadas más a grandes empresas. Es como si yo dijese, bueno, vamos a ver una franquicia mundial, pues supongamos McDonald's, que va a empezar a tener su sistema de grabación de información, o Ford, o una compañía que es global,
va a tener su sistema de grabación e intercambio de información a través de blockchain. Pero esa blockchain no va a ser visible externamente, va a ser para consumo y uso interno de esa empresa. Bueno, ese es el criterio de las blockchain privadas. Hay toda, como fenómeno, llamémosle, que se va a ver en la prensa y que se va a ver en las empresas este año, vamos a empezar a ver vendedores de Microsoft y vendedores de Amazon, de los servicios de Amazon de Cloud, que como dije antes son los dos más grandes del mundo, que van a empezar a visitar los medios, las empresas, y van a empezar a ofrecerle blockchain como servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que como dijimos antes, la empresa, el medio, si lo ve conveniente estratégicamente, puede poner alguna parte o totalmente de sus bases de datos o su información en tecnología de blockchain, que le permite tener todas las características que tiene la blockchain, de transparencia, que no es hackeable, que no es corrompible, etcétera, pero para uso totalmente interno. Eso es un cambio que lo vamos a ver en la calle próximamente. Otro tema interesante que no se pudo cubrir originariamente es los problemas de las blockchain, que en parte esto que vamos a comentar ahora hace referencia a lo que recién nos comentaba Horacio, respecto del lanzamiento de un marketplace de música directo sin intermediarios, en este caso en Israel. ¿Qué problemas tienen las blockchain actuales? Bueno, tienen un problema que es de velocidad. Es decir, el ciclo de grabación en la blockchain de Bitcoin, de Ethereum, etcétera, de una transacción suele ser segundos, 10 segundos, 5 segundos, 15, hasta a veces minutos, 15, 10 minutos. Y a veces, cuando está muy congestionada, puede fallar. El otro problema que tiene es un problema de costo. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, la moneda de pago de estas blockchains, que por ejemplo sería la de Bitcoin, es el Bitcoin, y la de Ethereum es el Ethereum, es que esas monedas, Bitcoin y Ethereum, suben de precio. Es decir, como dijimos en la conferencia anterior, Bitcoin durante el 2017 subió promedio 400% por mes. Y como vamos a ver más adelante, algunas altcoins subieron 4000% por mes. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos, supongamos, con el ejemplo que dio Horacio de que vamos a grabar, cada vez que escuchamos una canción, va a quedar registrada, se va a registrar la compra o el pago y luego se le liquidará al autor o compositor, o intérprete, que es lo que ocurre en el ecosistema de la música. Que también hay aplicaciones para periodistas, por ejemplo, en este sentido, y también Kodak tiene una aplicación para la protección de las fotos, que también tienen derechos intelectuales. Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? Y el costo. Una transacción de Bitcoin o de Ethereum me está costando 50 centavos de dólar cada transacción, 80 centavos de dólar. Entonces, si nosotros vamos por ejemplo, el caso de la música, podemos ver que Spotify, que sería quizás lo más utilizado en este momento para escuchar música, suele tener picos de 200.000 a un poco más de escuchas por segundo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ok, yo tengo blockchain, pero ¿cómo hago para grabar si tengo velocidades de 10 segundos de grabación? ¿Y cómo hago para que sea rentable el ecosistema si cada vez que grabo, que escuchan una canción, le tengo que pagar 50 centavos a la blockchain? Bueno, la respuesta que suelen tener cuando uno ve startups de estos tipos, de que bueno, voy a grabar la información periodística, voy a grabar las fotos, voy a grabar la música es mucho más crítica. Y ni hablemos si uno quiere reemplazar las transacciones de tarjeta de crédito. Visa tiene, que es la que más tráfico tiene, también tiene picos de 200 y algo mil transacciones por segundo en el mundo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que la tecnología de blockchain que estamos utilizando en este instante no es adecuada para esos volúmenes para entrar en estos tipos de negocios. Pero en este momento hay innumerables, estamos hablando de miles de empresas y universidades trabajando en nuevas versiones y nuevos tipos de blockchain que permiten estos volúmenes a unos costos muy inferiores.
El otro problema que suelen tener la blockchain es a veces algún problema de seguridad. Ustedes habrán escuchado que en algunos casos se hace una cosa que se llama fork. Bueno, los fork es que se divide la blockchain, es como si yo vengo siguiendo una línea, una string, estoy siguiendo una cadena, y en un momento dado bifurco la cadena en dos. Bueno, esas bifurcaciones suelen ocurrir porque hubo un problema en ese punto, a veces un problema de hackeo. Es decir, las blockchain no es que sean inhackeables, ha habido casos en los cuales se han producido problemas. Tengo que decir a favor de la blockchain que cuando la gente que está en el ambiente bancario dice, bueno, las blockchain son hackeables, bueno, lo que ocurre es que en la prensa normalmente sale cuando se produce un hackeo de blockchain, pero es costumbre en el ambiente financiero y bancario que no sale en la prensa todas las veces que roban, hackean los cajeros, los bancos, las bases de datos, etc. Entonces, ustedes imagínense si hackearon el año pasado Equifax en Estados Unidos y así y otras cosas. Bueno, imagínense la cantidad de hackeos y fraudes que hay en los bancos, pero el sistema bancario, para mantener la credibilidad de los clientes, suele no publicitar ni denunciar todos estos problemas. Y por último, el otro problema que tienen las blockchain, ustedes habrán visto artículos en la prensa que dicen, bueno, Bitcoin consume energía como si fuera un pequeño país del mundo. Sí, en este momento, como parte de todos estos problemas de velocidad y costo, también hay un problema de consumo de energía. ¿Por qué? Internamente nosotros habíamos hablado de que la blockchain tiene mineros y tiene nodos. Los mineros trabajan calculando para la blockchain, haciendo cálculos para poder encriptar de manera que se mantenga la seguridad dentro de la blockchain. Pero ¿qué pasa? La forma en que actualmente se trabaja se llama proof of work, prueba de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que yo entro en la blockchain de Bitcoin o en la de Ethereum y digo, bueno, voy a transferir un Bitcoin de esta cuenta a tal otra, o un Ethereum de tal cuenta a tal otra. Bueno, y voy a pagar tanto, porque ese es el método, es decir, es un bidding, es un método de bidding. Entonces yo digo, bueno, yo voy a pagar tanto. Bueno, mi trabajo entra en una tabla mundial, en la cual dice, Eduardo paga tanto por esta transacción que tiene un estimado de dificultad de tanto. Los mineros, ¿qué hacen? Bueno, todo esto se ordena de acuerdo a lo más fácil y que pague más. Entonces, en algún momento mi transacción llega al tope y ¿qué ocurre? En ese instante la toman miles de mineros al mismo tiempo. Tengamos en cuenta que en el caso de Bitcoin suele haber 100.000, 150.000 mineros en cualquier momento conectados. Entonces puede ocurrir que lo tomen, supongamos, 50.000 mineros al problema. Pero, ¿qué pasa? ¿A quién le paga la blockchain esa resolución? Al minero que lo termina primero. Pero ¿qué ocurre? Lo intentaron 50.000 mineros. Entonces, ¿qué ocurrió? Se consumió energía 50.000 veces más de lo que hace falta. Bueno, este esquema, que parece ilógico, es el esquema que permite que no sea fácil hackear una blockchain, porque en realidad hace falta demasiada capacidad de cálculo, demasiada inversión de dinero y demasiada energía para hacerlo. Este es parte del sistema que permite la seguridad de esto. Pero es uno de los problemas con que se enfrentan las blockchain actuales. En realidad, en el fondo, quizás el problema más grave es el tema de que se paga en la blockchain con la moneda de la blockchain. Entonces, si el Bitcoin hoy está a 9.000, bueno, genera un costo de, supongamos, 50 centavos de dólar por una grabación. Pero recordemos que en diciembre del año pasado llegó a 20.000 y en realidad la expectativa es que el Bitcoin siga subiendo. Entonces, el costo de hacer lo mismo pasa de 5.000 a 20.000, es decir, se multiplica 4 veces el costo. Entonces, es muy difícil sostener negocios como el que hablábamos recién, que comentaba Horacio sobre el tema de la música y otras cosas, en una plataforma que está aumentando y moviendo sus costos continuamente. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, habíamos dicho, como parte de la proyección de las criptomonedas y blockchain, que las criptomonedas actuales, que son básicamente especulativas y cuyo precio sube y sube continuamente, son monedas que aseguran que no se van a utilizar para comprar y vender cosas diariamente. Porque si yo tengo en el bolsillo una cosa que aumenta el 400% por mes, trato de no entregarla.
Si no, me va a pasar como ese caso que ustedes ven en la prensa, de que alguien compró una pizza por el valor de no sé cuántos bitcoins, que hoy resulta ser como $1.000.000. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para que alguien entregue la moneda para comprar algo, un café, bueno, esa moneda tiene que estar estabilizada. Pero ¿qué pasa? Cuando la moneda está estabilizada, a $1, supongamos, ya la blockchain no puede estar cobrando tanto. Entonces, todo este razonamiento y este slide apunta a que hoy la tecnología es buena, es adecuada, estamos en el camino correcto, funciona, pero básicamente es buena para la tarea especulativa y de inversión que tienen las criptomonedas en este momento. Pero para todas las otras tareas que son ya más bien transaccionales, tiene que tener una velocidad mayor y un costo inferior. Ahora vamos a entrar en otro punto que se analizó parcialmente en la primera charla, y que es una pregunta muy frecuente. Es decir, nosotros prácticamente todos los días recibimos preguntas respecto de, ¿será legal emitir una criptomoneda en México para fondear un edificio en México City? ¿O será legal emitir una... Bueno, las criptomonedas son legales. Es decir, ya habíamos hablado que una criptomoneda no es un activo digital que no es distinto que cuando uno de nuestros niños nos pide que le compremos en los juegos, supongamos, de la PlayStation, nos pide que le compremos un poder, una vida, un arma. Es un activo digital igual que eso. Entonces, los activos digitales tienen libre tenencia y circulación en todo el mundo, excepto en países donde hay dictaduras, por ejemplo, Cuba, Corea del Norte, China, etc. Pero en el resto del planeta no hay ningún problema. No es ilegal ninguna criptomoneda. Segundo, la criptomoneda, al tener un valor, puede ser tomado como un activo, como un bien de capital. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que los países intenten cobrar impuestos. Entonces, es legal, pero puede ser sujeto a impuestos. Los impuestos, obviamente, como ocurre en los distintos países, vamos a tener casos en los cuales los impuestos tienen cierta lógica y razonabilidad, o países donde en realidad hay una voracidad fiscal que quieren cobrar por cualquier cosa lo más que puedan. Entonces habrá lugares donde la gente terminará pagando los impuestos como corresponde y lugares donde tratarán de utilizar las criptomonedas para escapar al uso al abuso del Estado. Los estados tratan de cobrar los impuestos en dos momentos. En uno, que es en el momento de entrada y salida, es decir, la compra y venta, cuando yo cambio dólares por cripto o Bitcoin, o luego vendo el Bitcoin, en ese momento tratan de cobrar, que ese sería, por ejemplo, el caso del el pedido del IRS a Coinbase en Estados Unidos. Y también tenemos el otro caso, que es el caso de que yo compro la criptomoneda y lo declaro como un bien de capital, y el bien de capital a fin de año me piden que diga, bueno, subió el precio, es como si yo tuviera un departamento y sube el precio del departamento. Bueno, en algunos países se paga sobre la diferencia de cotización. El otro problema que se suele comentar mucho es el problema del anonimato, que el anonimato es parte integral de las criptomonedas y la blockchain. Y eso en realidad está cuestionado por todo el sistema porque se puede prestar para manejo de fondos de terrorismo, drogas, etc. Pero todas las iniciativas que tenemos, por ejemplo Kodak en Estados Unidos, todas las iniciativas que están hechas racionalmente, siguen las normas de Know Your Customer, KYC, es decir, saber quién me compra y a quién le vendo, y las normas de anti-lavado de dinero. Entonces, con esto también queremos decir que las criptomonedas tampoco tienen un problema con estas normas del entorno financiero bancario. Y por último, hablando de la legalidad y hablando de los casos que se ven más en la prensa, en Estados Unidos, por ejemplo, vemos el tema de los ICO, que sería la emisión primaria de una moneda, es decir, que el que la hace se la vende, se la da por primera vez al público. Bueno, en Estados Unidos y en muchos países hay una tradición de proteger al público. ¿Por qué?
porque yo puedo emitir una moneda que es fraudulenta. Es más, ya vamos a ver en otro slide, donde nos vamos a dedicar al problema de las monedas fraudulentas, que ha habido grandes inconvenientes con la prensa, en Latinoamérica sobre todo, con las monedas fraudulentas. Esto es un tema que lo vamos a tratar específicamente. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad, desde el punto de vista de la legalidad, por ejemplo, en Estados Unidos, el único problema que hay es que la SEC, que se dedica a proteger a la gente de los fraudes en la emisión de acciones, se preocupa de que la forma de emitir las criptomonedas siga más o menos las reglas de la emisión de acciones. Es decir, que tenga cierta racionalidad y cierto control para que la gente no sea engañada. Bueno, estos 4 puntos que hemos visto son en realidad el entorno que nos marca la legalidad y la regulación de las criptomonedas en el mundo. Esto es un repaso un poco de lo que habíamos visto anteriormente. La aplicación de la criptomoneda son pagos y movimientos internacionales. En este momento se está utilizando muchísimo, por ejemplo, para pagos. Hoy estábamos viendo casos de necesidad de criptomoneda, por ejemplo, para pago de importaciones de China. Entonces resulta mucho más simple en todo el planeta enviarle a China Bitcoin o otras criptomonedas. A veces usamos criptomonedas emitidas por nosotros mismos para reemplazar, pero en pagos y movimientos internacionales tiene un sentido total porque tiene una seguridad muy grande y es instantáneo. Entonces, en realidad supera la performance del sistema bancario para este tipo de cosas. Hay también, esto lo estamos hablando a nivel de mayorista, pero también vemos que hay algunas iniciativas en el tema de remittances. Es decir, que ya vamos a empezar a ver temas de envío de dinero de Estados Unidos a Centroamérica, a México, Centroamérica, etcétera, y Sudamérica, utilizando blockchain y criptomonedas. Ahora, lo que sí vemos ya en este momento son movimientos grandes de empresas que, por ejemplo, cancelan $100.000 por día, $500.000 por día, $1 millón por día a China, por ejemplo, en accesorios de celulares, que es una cosa que se está consumiendo muchísimo en todo el mundo, que serían fundas, y etcétera. Se está utilizando ya. Y el uso a nivel de, llamémosle, individuo, consumer, está un poco más demorado, pero ya se ven iniciativas en el mercado. Y por último, el tercer punto son los ecosistemas transaccionales, que ya lo vamos a ver más adelante, que son justamente estos sistemas, como habíamos hablado recién del tema de la música, en los cuales necesitamos una moneda que no suba, es decir, necesitamos una moneda estabilizada para que la gente la haga circular como forma de pago y cobro de bienes y servicios. Entonces, este tercer punto, que serían los ecosistemas transaccionales, está más ligado a ciertos cambios que estamos generando en este momento. Y por último, para hablar de... Hay otras aplicaciones de criptomonedas, ¿no? Me salté un poco el tema de fondo de proyecto de inversión, pero lo habíamos nombrado antes, que en realidad, desde el año, en lo que va del 2018, la emisión de criptomonedas ha generado $12 billones en dinero a empresas nuevas. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos, bueno, vamos a fondear un edificio, vamos a fondear un medio nuevo, vamos a fondear una empresa, una iniciativa, caridad, etcétera, bueno, la mejor forma, más rápida y simple de hacerlo es a través de criptomonedas. Inclusive ya hay algunos trabajos para que lo vamos a analizar, no sé si en la próxima charla o más adelante, porque ya hay proyectos globales para Latinoamérica específicos para utilización de criptomonedas en fondeo de proyectos en general a nivel ya de gobierno e instituciones intermedias y de bancos, del BID y otras instituciones. Y ahí vamos a ver por qué en realidad le genera una dinámica, una velocidad y un alcance mundial que de la otra forma tradicional es casi imposible hacerlo. Y bueno, yendo al tema blockchains, tal como hemos dicho, la blockchain es un registro confiable. Entonces, sigue ocurriendo que la blockchain en realidad tiene como una aplicación básica el registro público. ¿Qué quiere decir? Registro de la propiedad, registro de vehículos, contratos, votos,
O como hablábamos antes, registro de que me escucharon una canción. Entonces, si yo grabo que se escuchó la canción en blockchain, ¿qué quiere decir? Que no se lo puede engañar al autor o compositor o al intérprete que se consumió su canción. Entonces, en todo tipo de transacciones, o en el caso de las fotos, por ejemplo, de Kodak, que no se pueda copiar una foto, sino que en la blockchain esté grabada la marca de agua de la foto y sabemos a quién pertenece la foto. Y si la foto se utiliza, es decir, la toma un medio, la publican, etcétera, se paguen los derechos que corresponde al fotógrafo original. Entonces, volvemos siempre al tema de que blockchain es una forma de dar confianza a jugadores que están desconectados entre sí. Ahora me gustaría entrar un poco en un tema que habíamos comentado recién, que es el tema fraudes. Este tema entramos porque estamos viendo consultas de Latinoamérica, de los periodistas y de los medios, prácticamente semanalmente respecto de esto. ¿Qué tipo de fraudes se encuentran en la calle? Bueno, primero y más grande son los esquemas de Ponzi. Los esquemas de Ponzi son esos esquemas en los cuales, que yo voy a dar un ejemplo que a veces es catalogado no como esquema de Ponzi, que es por ejemplo Herbalife, OmniLife, Tupperware. Son esquemas en los cuales el sistema funciona por el ingreso de gente nueva y cuando se para el ingreso de gente nueva, se para el sistema. Se llama esquema de Ponzi porque en Wall Street hubo un señor que se llamaba Ponzi que tenía un fondo y que le pagaba a quien ponía dinero en el fondo un interés gigante comparado con el resto de Wall Street. ¿Y cómo hacía este hombre? Este hombre tomaba el dinero de los nuevos inversores y le daba ese dinero como ganancia a los viejos inversores. Pero ¿qué ocurría? Tal como recién decíamos, si dejaba de haber nuevos inversores, el sistema no funcionaba, se caía. Bueno, hay una película muy linda sobre eso en Netflix. Ya vamos a ver un caso puntual de esquema de Ponzi. En este caso, en el medio del slide, ustedes van a ver, según Cointelegraph de Inglaterra, los casos más resonantes de fraude. Uno es OneCoin, que es el que más presencia tiene en Latinoamérica, y hay otros menos conocidos, ¿no? De todas maneras, esta lista son los top, es decir, de ahí para abajo hay muchísimos, ¿no? En esto, ustedes van a ver a la derecha, el caso de OneCoin, noticias en la prensa, es decir, que esto está basado en Europa del Este, en el caso de OneCoin, y la policía en Europa lo allanan en la India, lo allanan en distintos lugares del mundo porque va recibiendo denuncias. Pero ¿qué pasa? Ya vamos a ver más adelante que en Latinoamérica nos ocurre que los medios, y no medios chicos, sino medios muy importantes, terminan publicando noticias promoviendo estas cosas. Y en realidad, ¿qué ocurre? Nosotros recibimos llamadas donde el periodista nos dice, uy, me están enviando emails diciéndome que estoy publicitando un fraude. ¿Es cierto? Y bueno, pero nos pregunta ya tarde de si es un fraude o no. Entonces, más de una vez hemos tenido que eliminar post en diarios online, en periódicos online, porque había noticias que ya las vamos a ver en el próximo slide. La vamos a ver a las noticias, porque puede ser útil. Por ejemplo, estas. Acá tomamos una noticia de Argentina, porque la teníamos a mano y nos era cómodo. Pero fíjense, de esta moneda que es OneCoin, que también se llama OneLife, la organización, fíjense cómo los periodistas levantan la noticia y la presentan al público como que se instaló una nueva moneda con bombos y platillos. Estas son las noticias que a veces, cuando el medio es significativo, empiezan a recibir algún feedback negativo del público y terminan preguntándonos si es cierto o no es cierto, pero en realidad se lo hubieran ahorrado al problema muy simplemente de haber investigado un poco o haberlo buscado aunque sea en Google, y le hubiera salido que es scam o es trampa. Volvemos un poco antes a otros casos de scam. En Centroamérica, esto lo hemos visto en Colombia, Ecuador,
Honduras, en parte México, hay mucha gente, ustedes verán el punto 2 que dice emisiones sin criptomonedas. Bueno, nosotros hemos visto en estos países, pero está en todos lados, ¿no? Son los lugares donde hemos visto casos así grandes. Hemos visto gente vendiendo criptomonedas, pero con un papelito. Es decir, no está vendiendo está vendiendo un papelito. Y la gente compra. Pero quizás hoy, que el Bitcoin está tranquilo, uno dice, bueno, esto no se da. Pero cuando estábamos, y esto puede ocurrir mañana, que se disparen, porque se van a disparar las criptomonedas nuevamente, y la gente entra en una fiebre. ¿Por qué? Porque todos los días en el periódico, en la televisión y en la radio, se nombra que el Bitcoin vale 15.000, 16.000, 17.000, 20.000 y sigue subiendo. Y va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué hace? La gente se excita mucho y termina comprando en cualquier lado. Y están ocurriendo este tipo de cosas. Tanto los esquemas Ponzi como el que comentamos, que están muy bien organizados, y también las emisiones, la gente que está vendiendo criptomonedas que no existen en realidad. Es decir, está vendiendo un papelito. Bueno. Ahora querríamos entrar en un tema, estos temas que hemos tratado son un poco polémicos, ¿no? Y hay opiniones distintas, pero se presta para quizás analizar mucho más. Ahora vamos a entrar en un término que quizás ustedes han escuchado, que es el tema altcoin. Es decir, ¿qué son las altcoins? Bueno, en general las altcoins son todas las monedas que no son, se les suele llamar el Bitcoin, porque el Bitcoin, a pesar de que es solo el 40% del mercado, es lo que la gente escucha y aparece en la prensa. Las altcoins, por ejemplo, según comentamos y lo hemos dicho varias veces, el Bitcoin tiende a subir durante el 2017, que podemos tomar como un ejemplo de un año normal, o dentro de lo que creemos que va a ser la tendencia futura. El Bitcoin subió, como ustedes verán, 400% aproximadamente. Pero tenemos monedas que han subido 4.000% dentro de las altcoins. Hay distintas teorías en esto. Si uno habla con gente de Wall Street, opinan de que a veces la gente, el público tiende a invertir en cosas que tienen un valor chico, nominal, porque el Bitcoin ya cuando vale 20.000 suena a la gente como que está caro. Entonces si uno lanza una moneda nueva, pero la lanza a 10 centavos de dólar, hay teorías de marketing en Wall Street que dicen que mucha gente va a ir a comprar mucho de la moneda barata pensando en la subida de la moneda. Entonces, este es un tema muy importante tener en cuenta porque hay que recordar siempre que el BTC o Bitcoin es solo el 40% del mercado y en disminución. Es decir, día a día aparecen más monedas, altcoins, y día a día la participación de mercado del Bitcoin va bajando. Por ejemplo, fíjense, estas son algunas de las monedas, este es un ranking, digamos, es de esta semana, de las primeras monedas en el mundo que tienen mayor market cap, es decir, que la multiplicación de la cantidad de monedas emitidas por el valor que la gente está dispuesta a pagar, es esta columna que tenemos acá que dice market cap. Bueno, como el Bitcoin está barato, el market cap era 130 billones. Ahora, yo les quiero hacer una reflexión ya que estamos mirando este listado. Fíjense, el Bitcoin estaba en este momento a 7.500 dólares. Había bajado 2,7% en las últimas 24 horas. En este momento hay emitidos 17 millones de Bitcoin. El volumen negociado, 650 billones de dólares en las últimas 24 horas. Es decir, gente que entró y salió del dólar o de otra moneda a Bitcoin. Pero fíjense que el valor de todos los Bitcoin es 130 solamente. Eso quiere decir que los Bitcoin están dando vueltas, que tienen un churn muy, muy grande. Están dando vueltas muchas veces por periodo de tiempo. Y pueden ver, fíjense que aún el número 11 de esta lista vale 3 billones en un mercado muy deprimido como el que tenemos actualmente. Y si ustedes se fijan y ampliáramos esta lista, ustedes van a ver que de las criptomonedas prácticamente las 100 primeras están arriba del billón de dólares. ¿Y con esto qué quiero decir? ¿A dónde voy yo? Bueno, voy a significar que el mercado no es solo Bitcoin y que aún muchas de las monedas que están en realidad tienen un valor muy grande de mercado y se mueven muchísimo y son muy buenas inversiones.
De ahí viene lo que comentábamos de la importancia de las criptomonedas como, diría yo hoy, método de inversión, es decir, de fondeo de startups. Y segundo, que ya lo vamos a analizar más adelante, que este número que estamos viendo, que es 605 mil millones en 24 horas, es el negocio más brillante que hay con las criptomonedas, que es estar en los exchanges y los wallets, es decir, estar en el medio de la transacción. Bueno, este slide es un recordatorio del tema de que hay monedas con blockchain propia y monedas que se colocan en blockchain de terceros. Pero como ustedes habrán visto, hay conocidas o utilizadas públicamente más o menos 120 blockchains, pero hay 1.700 criptos. Como ustedes habrán visto, hay blockchains que tienen más de 400 criptomonedas dentro. Entonces, en realidad lo que ocurre es que, y es por el fenómeno que comentábamos antes, cuando viene un proyecto, nos cae un proyecto de inversión o nosotros se evalúa, bueno, ¿quieren hacer una blockchain propia? Es decir, ¿vale la pena convencer a 100.000 personas en el mundo que minen o que tengan un server? ¿O ponemos arriba de una blockchain ya existente como Ethereum que está en Suiza y Estados Unidos y es confiable? Bueno, esas son las preguntas que uno se enfrenta con los proyectos de inversión. Ahora vamos a entrar en otro tema que anteriormente se tocó muy superficialmente por falta de tiempo, que es el ecosistema y la relación entre las criptomonedas, las blockchains y las monedas de los países. En este diagrama a la izquierda tenemos el mundo cripto. El mundo cripto tiene muchas blockchains, como vimos, por lo menos 120 y más. Como vimos, dentro de cada blockchain hay más de una criptomoneda, normalmente. Como vimos, adentro de cada blockchain y de cada criptomoneda hay cuentas. Bueno, ¿cuál es la forma en que la gente tiene y transfiere criptomonedas? Bueno, a través de wallet o carteras o monederos. Hay wallets, como vemos aquí, que se llaman wallets internos, que son wallets que permiten tener una criptomoneda y moverla dentro de las blockchain. Es decir, yo puedo a otra persona, por ejemplo, nosotros tenemos monedas que están en una wallet que está en un celular. Bueno, esa es una wallet interna. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo otra persona con otro celular que tiene otra cuenta, con esa monedero o cartera, yo puedo moverlo a la criptomoneda de un celular al otro, pero dentro de la blockchain. Es decir, no lo puedo convertir en dólar o con dólares comprar cripto. Es decir, puedo mover cripto de una persona a la otra, de una cuenta a la otra, pero no puedo convertirla en ida y vuelta en moneda de uso corriente. También hay, como vemos en este diagrama, exchange internos. ¿Cuál es la diferencia entre la exchange y el wallet? Bueno, es la diferencia que hay entre tener una billetera e ir a la bolsa de Wall Street, que es esta. Yo con la billetera le doy el billete a la persona que quiero. Quiero comprar en un kiosco, compro y pago. En el exchange yo ofrezco cambiar, supongamos, tal moneda por tal otra, a tal valor. Entonces, y el exchange conecta la oferta y la demanda. También, como vemos aquí, a la derecha, tenemos el mundo de la moneda corriente, que sería, en este caso, supongamos, dólares, euros, etc. Y tenemos también acá otro tipo de wallets y exchanges, que serían los wallets y exchanges que permiten ir y venir a las monedas tradicionales. El ejemplo, que ya lo vamos a analizar un poco más adelante, mejor de todo eso, es Coinbase en Estados Unidos. Que yo bajo una aplicación del Google Play o del App Store o de iTunes y conecto la cuenta del Bank of America y puedo entrar y salir, pero también puedo hacer el trabajo de wallet interno. Es decir, puedo mover de una cuenta a la otra la cripto sin cambiarla por dólares.
Obviamente, aquí también tenemos los exchanges que en realidad nos permiten entrar con dólares y decir, bueno, quiero tantos Bitcoin a tal precio, y ver si hay alguien que machea una oferta con la demanda y se puede realizar la transacción. Acá arriba vemos algunos casos, porque en realidad ya son muchísimos, los casos de pago directo, es decir, hay muchos casos en los cuales me aceptan empresas por bienes y servicios reales el pago directo en criptomoneda. El caso más grande o más evidente es Microsoft. Microsoft hace 4 años acepta para pago de cualquiera de sus bienes o servicios, en realidad acepta criptomoneda directa. Bitcoin, por ejemplo, y ahora Ethereum. Y como otro ejemplo de lo que vamos a ver en la prensa, en las empresas y en la calle, vemos que acá TurboTax y QuickBooks, que serían los software más utilizados en Estados Unidos para llevar la contabilidad tanto individual como de pequeñas y medianas empresas, ya incorporan módulos de criptomoneda. Es decir, tal como vimos antes, de que pronto en las compañías, en los medios, en periódicos, radio, vamos a empezar a ver gente, vendedores de Microsoft y de Amazon, ofreciendo blockchain as a service privada para uso interno como para el área de cómputos. Bueno, ya vemos que los software que se utilizan para llevar la contabilidad, facturar, etcétera, en Estados Unidos, Canadá y otros lugares del mundo, ya están incorporando criptomonedas. Esto que estamos viendo en este momento es una de las, vamos a entrar en una de las aplicaciones que comentamos que tenía real la criptomoneda, pero ya como transacción, es decir, con una criptomoneda estabilizada y con una blockchain como respaldo. Esto que estamos viendo es un caso de ecosistema, criptomoneda más blockchain, que soluciona un problema. En este caso es un problema que ocurre en la India, que es un sistema que se llama FOSS, que es un sistema para conectar los pequeños productores agropecuarios. Como en la India, los productores agropecuarios son, para los inicialmente inscriptos, 15 millones. Son números de la India, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? Como también son números de la India, esos 15 millones a veces liquidan, supongamos, $3 por semana, porque es una economía muy pobre. Pero ¿qué pasa? Este ecosistema, ¿qué quiere? Dinamizar todo esto y hacer que la gente gane más y se distribuya la riqueza y todo sea más rico. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema conecta los productores, los proveedores de semillas y agroquímicos, los silos y almacenamientos, los subsidios del gobierno, los bancos y créditos, los seguros y los asesores de qué sembrar. Y no está aquí, pero también conecta las bocas de expendio. Entonces, ¿qué permite? Esto permite que con una moneda que no es la rupia, se dinamice un sistema que de otra manera tendría que estar conectado a la economía real y generaría costos que no puede pagarse en este momento. Entonces, generando una moneda nueva, que es la que se intercambia a toda esta gente, el sistema funciona rápido y simplemente, y permitiendo que blockchain grabe que en realidad esta persona le entregó a la otra, que la otra hizo lo que tenía que hacer, que el advisor le dio servicio a este. Una palabra de certificación de cada cosa que ocurre, y eso genere, tal como en el caso de la música, yo escuché, bueno, le genera un pago o un derecho al autor. Bueno, en este caso se resuelven ese tipo de problemas, pero en una escala grande y dentro de un sistema geográficamente cerrado. Este tipo de sistemas requiere tecnología de blockchain para que las transacciones sean verídicas y creíbles por toda esta gente, por esta gran cantidad de gente que forma este sistema, que en general tiene problemas de credibilidad porque es el tercer mundo. Y también necesita una moneda independiente, que no sufra los problemas de la moneda del país, la inflación, los controles del gobierno. También el hecho de emitir una moneda propia permite generar crédito y generar movimientos de moneda y hacer que este sistema arranque y funcione sin necesidad de ir a pedirle dinero a los bancos tradicionales en rupias, digamos, en este caso. Bueno. Estos serían típicos casos de ecosistemas que necesitan una blockchain barata, rápida, y necesitan criptomoneda para que pueda circular sin interferencia de los gobiernos.
Todo esto viene a lo que habíamos visto antes, que eran los problemas de la blockchain y los problemas de que las criptomonedas, al estar creciendo su valor rápidamente, conspiraban en contra de este tipo de soluciones. También tengan en cuenta otra cosa, desde el momento que en el mundo aparezcan este tipo de fenómenos, que van a aparecer en mercados en Centroamérica, van a aparecer en Brasil, van a aparecer, nosotros tenemos muchos proyectos de este tipo, es muy simple que gente de otros lugares del planeta lo adopte. Es decir, técnicamente, en el momento que esta gente de la India ponga en movimiento esto, no hay ninguna dificultad de que lo utilicen en Centroamérica, a la misma moneda que están utilizando en la India. Y la van a utilizar solamente por el hecho de que es una moneda digital, cripto, confiable, y que no tiene inflación, y que está estabilizada, y que protege a la gente de los gobiernos. Entonces, cada vez más vamos a ver que cuando empiecen a surgir este tipo de ecosistemas con monedas estabilizadas y con blockchain, va a haber una especie de explosión mundial, en el sentido de que muchos lugares del mundo donde tienen problemas con la moneda y la credibilidad, van a empezar a adoptar monedas de cualquier otro lugar del mundo. Bueno, ¿qué está pasando en el ambiente financiero y bancario con todo este fenómeno actual de las criptos, que es meramente el gran aumento? Como vimos recién, el Bitcoin en las últimas 24 horas dio vuelta a 650 billones de dólares. Bueno, lo que está ocurriendo es que el mercado de las criptos se está comiendo al mercado de los agentes de bolsa y los banqueros de inversión. Esto que están viendo ustedes aquí es un diagrama de Coinbase, que vimos que es el wallet y exchange de Estados Unidos, que funciona altamente confiable, que es la línea roja, contra Schwab, que es un proveedor llamémosle, de bolsa minorista muy famoso en Estados Unidos. Bueno, Coinbase, empezando, solamente tomando desde el 2016, ya en septiembre del 2017, un año, ya le pasó la cantidad de usuarios. Y en realidad, si ustedes miran los números que recién vimos de Bitcoin solo mueve 650 billones por día, en realidad el movimiento que está teniendo las cripto contra los mercados tradicionales de bolsa son gigantes. ¿Y qué está ocurriendo en general con los agentes de bolsa, banqueros de inversión o gestionadores de wealth management en este momento? La gente ve en los periódicos, en los medios, lo que está pasando con las cripto. Lo llama a la gente, esto ocurre sobre todo mucho fuera de Estados Unidos, lo llama a la gente y el agente normalmente no tiene instrumentos, no tiene una forma simple de captar los fondos, ponerlo en reserva, hacer oferta, hacer demanda, vender y comprar, sino que tiene mucho problema con el scam, con el fraude, etc. Entonces la gente en realidad está yendo a otros, llamémosle, instituciones que son no las tradicionales agentes de bolsa, banqueros de inversión, etcétera, para que les solucione su necesidad de querer operar en esto. Bueno, ahora sería interesante entrar en un resumen de las actividades que vimos que se pueden realizar con criptomonedas. La actividad de minería, que ya la vamos a analizar un poco más, es una actividad que da el 15% mensual sobre el capital invertido. Quizás en este momento estemos en el 10 o menos. También vimos la emisión de acciones que genera 12 billones en el 2018 solamente y 700 billones desde el 2016. Los monederos, que vimos el caso de Coinbase, ya lo vamos a ver más en detalle. La industria de pagos, la industria de custodia, como habíamos visto, ya lo dijimos en la charla anterior, hay mucho problema en cuidarlo, la criptomoneda, por el mismo tema de que si yo pierdo la clave primaria y la clave que tengo en el celular o en la computadora que controla la cuenta, pierdo la criptomoneda. Y si me lo hackean, me lo roban. Entonces, la custodia de la criptomoneda es un gran negocio. Hay que recordar también que la custodia es un gran negocio en todos los casos, porque por ejemplo en Wall Street, el DTC, que es el que hace la custodia de las acciones para los mercados de Estados Unidos, es un brillante negocio. Lo otro que es futuro brillante negocio son bancos de criptomonedas que permiten abrir cuentas. Varios países están en este tema ya.
Y los fondos sobre criptomoneda y minería. ¿Qué quiere decir fondos? Quiere decir que tal como hay un fondo de inversión que invierte, que uno compra en dólares una parte del fondo, e invierte el fondo parte en oro, diamantes, acciones, etcétera. Bueno, hay fondos que yo compro una parte del fondo e invierten un poco en Bitcoin, un poco en Ethereum, etcétera. Es decir, esa también es una forma de adaptarlo mejor a la legislación de algunos países. Acá no está nombrado, pero hay un nuevo fenómeno que también es importante, que es lo que ha pasado en las Islas Marshall. Las Islas Marshall, por ejemplo, ya emitieron una criptomoneda que tiene un funcionamiento paralelo a la moneda de curso de las Islas Marshall. Entonces ya estamos en conversación con varios países del mundo en los cuales, y no solo países, sino provincias o estados de países, que están evaluando la emisión de una criptomoneda para suplementar la moneda tradicional con que funciona en el país. Es decir, que esta es una línea de trabajo que no está nombrada en este caso, pero que vemos que está teniendo rápidamente mucho movimiento. Cuando hablamos del minado, recordamos que habíamos dicho que, por ejemplo, Bitcoin tiene 10.000 a 150.000 mineros que ponen en realidad computadoras a disposición de la blockchain de Bitcoin en el mundo en cualquier momento. Estos mineros realizan cálculos para la blockchain, para encriptar, con ese método que habíamos hablado, que consume mucha energía, etc. Pero esos mineros, a veces, fíjense, están recibiendo, hay días que están recibiendo 50 millones de dólares por día en pago por lo que están haciendo. Hay operaciones mineras que están recibiendo 20 millones por día solas. Hay operaciones gigantes. Hay operaciones que reciben 2 millones. Bueno, esto es el famoso negocio de la minería. Es un negocio, ustedes verán ahí un pico que hubo, porque obviamente también en diciembre del 2017 el precio del Bitcoin estaba muy alto. Esta es minería de Bitcoin, no es minería de todas las cripto, sino que Bitcoin, por ejemplo, tal día que está acá en diciembre del 2017, pagó 54 millones de dólares a los mineros, ese día solamente, ¿no? En el tema de minería hay otros negocios asociados que ustedes van a ver que se venden, que son cuota parte de minería. Entonces viene gente, se ve mucho en Colombia esto. Vienen empresas que ofrecen, bueno, usted invierta $10.000 y le vamos a dar un rendimiento de tanto por ciento mensual. Y esos $10.000 van a un fondo que compra los equipos y mantiene minería en Canadá, en China, en algún lugar del mundo. Es decir, que hay tanto negocios de inversión directa en minería como negocios de inversión en fondos que promueven minería. La minería tiene un problema como negocio, que es el mismo problema que hablamos anteriormente cuando dijimos que la blockchain es cara, que es lenta, que consume mucha energía. Es decir, la minería es negocio mientras se mantengan estos montos. Pero para que se mantengan estos montos, no puede funcionar un sistema como el de la música, no puede funcionar un sistema como el de Kodak, de las fotos. Entonces es como que este tema de minería, nosotros prevemos que se va a dividir. Va a seguir una actividad minera relacionada con las criptomonedas especulativas como Bitcoin, que van a seguir subiendo, subiendo y subiendo, y esa minería va a seguir siendo negocio, pero en realidad la recomendación hoy es no abrir una operación nueva de minería, sino explotar las que ya están en curso, porque eso tiene un límite y tiene una saturación. Y luego va a haber otra actividad de minería relacionada con las blockchain que funcionan a nivel transaccional, que no son caras y que son rápidas, que va a ser un negocio mucho más tranquilo y de menor rendimiento, pero más estable. Luego tenemos el segundo, quizás el negocio que ha generado 700 billones, que es el que nosotros hablamos que sirve para fondear startups, la mejor forma de fondear startups en el mundo en este momento. Ese negocio es la emisión de criptomonedas. ¿Cómo funciona? Bueno, hay una entidad emisora, nosotros por ejemplo, tenemos una criptomoneda que está basada en derechos mineros en Colombia. TrueGoldCoin. Entonces emitimos esa moneda. ¿Qué quiere decir? Que vamos a una blockchain, en este caso de Ethereum, porque es serio y es confiable, y en una cuenta inicial creamos 1 billón de estas monedas.
ejemplo, se llama TGC. Perfecto. A partir de ese momento, ¿qué ocurre? Eso sería equivalente a que en su momento, cuando empezó Apple, emitió acciones y las puso en papeles a disposición en Wall Street. Bueno, esas estaban en un momento dado en un banquero que las tenía todas en un depósito, a las acciones. En realidad, en la práctica estaban en eso que hablamos que es custodia, que es DTC al final, terminan ahí, que es una empresa que custodia los papeles reales o las acciones reales. Pero, ¿qué pasa? La entidad emite, la pone en una cuenta normal de la blockchain, como cualquier otra, ¿y qué hace? Hace el ICO, que es la venta primaria. ¿Qué quiere decir? Que la empresa que la emitió hace la primera venta a los clientes. Bueno, este punto crítico es donde la SEC y donde empiezan los fraudes y donde empieza el tener cuidado que la gente no sea engañada por el emisor. ¿Por qué? Porque yo puedo emitir una cosa, ejemplo, en Texas en noviembre, una empresa que ya había tenido problemas de fraude bancario, emitió una cripto para hacer un CryptoBank y recaudó $600 millones en un mes en Texas. Bueno, le cayó el FBI y la SEC, ¿no? Ya no está más. Pero ¿qué quiere decir? Esta etapa que se llama la emisión primaria, el ICO, es donde nosotros vemos en la prensa y vemos la mayoría de los problemas que circulan o cuestionamientos. De todas maneras, hay que decir que hay normas, por ejemplo, como la que sigue Kodak y como que de otros, para hacer esto perfectamente en Estados Unidos. Luego, estas cuentas, que son los primeros compradores, empiezan a negociar con otros. Empiezan a venderle, alguien le dice, yo te compro, yo te vendo, y se genera lo que se llama el mercado secundario. En este momento, en el mercado primario, cuando la empresa emitió, lo puso acá y le vendió los primeros, los tenedores le dieron dinero a la entidad emisora, por única vez. Pero luego, cuando estos tenedores que le compraron a la entidad emisora empiezan a negociar entre ellos y con otros, se genera movimientos de dinero entre ellos. Y esto es Wall Street, esto es la bolsa. Es decir, una cosa es la emisión inicial, que es donde normalmente vemos los problemas legales y regulatorios, y lo otro es el mercado secundario, que es el mercado donde yo tengo una cosa, encuentro a alguien que me la quiere comprar, se la vendo. Ese es el mercado donde en general encontramos que se puede llegar a pagar impuestos por ganancias, por capital, etc. Esto sería una simplificación, pero explica cómo funciona desde un punto de vista de la logística de una emisión de criptomonedas. Este es un gráfico muy interesante. Habíamos hablado de qué genera la emisión de criptomonedas. Aquí hay que diferenciar bien dos cosas, ¿no? Una es emitir una moneda. Es decir, nosotros emitimos monedas, pero no quiere decir que esas monedas las ponemos a la venta pública. Es decir, que la compra cualquiera en una página web. Yo puedo emitir una moneda y la coloco, hago lo que se llama un private placement, y lo coloco entre gente que yo creo que le interesa. Es como si yo dijera, bueno, emito una moneda para un nuevo modelo de negocios o para un edificio, como habíamos dicho, el edificio Lamborghini en México City. Bueno, seguramente no se la voy a vender esa moneda al público, sino que se la voy a vender a inversores grandes. Entonces, una cosa es la emisión, que es que yo la genero y la coloco y la vendo, y la ICO se refiere a venta al público, es decir, a gente desconocida que lo compra por un mecanismo, por ejemplo, una página web. Bueno, los ICO, acá vemos el año y vemos la cantidad colocada en el mercado. Bueno, acá, como ustedes verán, solamente en lo que va, la sumatoria total del acumulado son, en este momento, mejor vamos a mirar este año, porque es muy interesante, el 2018. Fíjense, en el 2018 solo ya vamos a aproximadamente 12 billones colocados. Y estos se repartieron en 982 emisiones. Y fíjense, en enero, 1,5 billones. En febrero, no sé, 1,250,000,000. Y esto está ocurriendo mes a mes. Julio acá está muy poco bajo porque está tomado parcialmente. Los otros números que tenemos son julio completo, en realidad ya agosto. Pero
Este es un indicador de toda esta sección que estamos tratando, está hablando de los distintos negocios que nosotros vemos en la prensa, que la gente discute, etc. Bueno, la emisión y los ICO, que es la venta pública, está generando este tipo de movimientos. Este es un caso que yo diría, digamos, estrella. Esta empresa Bread, salió el 19 de diciembre al mercado con su moneda y en 90 minutos logró 20 millones de fondeo. Fue uno de los casos más rápidos dentro de lo que sería llamémosle el mercado maduro ya del 2017, 2018, fue el caso más rápido de generación de dinero. Hay que tener en cuenta también que en ese momento, diciembre del año pasado, estábamos en el pico de valor del Bitcoin, es decir, que el mercado estaba sumamente excitado. Estos casos, por ejemplo, son casos de emisiones de moneda. Esta es una que yo comentaba, que son emisiones que estamos haciendo de monedas basadas, por ejemplo, en derechos de oro, o monedas basadas en hacer una especie de directorio dentro de Ethereum. Hay todo tipo de proyectos. Cuando vemos el caso del otro modelo que consideramos nosotros quizás el más exitoso dentro de esto, es el modelo de los monederos y los exchanges. Acá vemos un poco dónde están ubicados los exchanges y los montos que tienen. Ustedes verán que, por ejemplo, Bitfinex, que está en Hong Kong, bueno, es el tope de movimiento de dinero en el mundo. Luego sigue Corea, Alemania, y luego sigue Coinbase en Estados Unidos, que posiblemente sea el más serio y más estable de todos los exchanges que hay en el mundo. El caso importante de estudio, porque es único, es el caso de Coinbase GDAX. Coinbase es el monedero que ustedes pueden bajar con su celular, de Google Play o del App Store, y GDAX es la misma versión, pero para un agente de bolsa, para un inversor profesional. Está basada en Estados Unidos y sigue las regulaciones totalmente de conozca a su cliente y lavado de dinero. Fue fundada en el 2012, pero tuvo realmente crecimiento a partir de 2015, opera en 190 países, tiene 14 millones de clientes, y el año pasado solo facturó 1 trillón, es decir, 1 millón de millones de dólares, con comisiones que van del 1 al 5%. Esto que estamos viendo, ¿se acuerdan en otro slide que hablaba de que solo el Bitcoin en las últimas 24 horas había movido 650 billones? Bueno, este negocio que es el monedero y el cambio, es posiblemente el negocio más grande del mundo en este momento en criptomonedas. Aún más grande que la emisión. Coinbase ha llegado a tener en diciembre del año pasado 100.000 cuentas por día nuevas. Es decir, es un infierno el crecimiento que tiene. Y esto se va a volver a activar, calculo, dentro de este año, cuando las criptomonedas vuelvan a explotar. Y para hablar también de lo que es una empresa de .com, digamos, una empresa de tecnología, esto lo hace con no más de 200 empleados. Bueno. Para repasar, porque cuando nosotros vemos en la prensa declaraciones de gobiernos, declaraciones de bancos, declaraciones de Mastercard, etc., hay que un poco ver de dónde viene y por qué viene. Entonces, refrescamos el concepto de que cuando vemos temas en el primer mundo, que sería Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Australia, Japón, Escandinavia y algunos otros, que son países que no tienen problema con la moneda, no tienen problema de transparencia, es decir, que la gente crea en el gobierno o en el Estado, la gente en general, ¿qué piensa? Bueno, la criptomoneda es para invertir. Compro a tal precio y vendo más caro. ¿Qué hacen los gobiernos? Se preocupan únicamente que no engañen al inversor, que es lo que hace la SEC en Estados Unidos, es decir, bueno, que no emitan monedas por el solo hecho de sacar el dinero y huir. ¿Qué pasa en los países del primer mundo que tienen algunos tipos de problemas, como la Unión Europea? Es decir, que tienen inflación, tienen impuestos altos, hay desconfianza en los registros públicos.
Bueno, la gente ya la empieza a percibir como una alternativa a las monedas, como un escape a la carga impositiva y como un escape al problema, al uso de blockchain para generar más transparencia en los registros públicos del Estado. Pero ¿sabes qué pasa con la contabilidad? Bueno, ustedes saben de los problemas que hubo en Italia, Grecia, con la Unión Europea, con los balances, etcétera, y los problemas que tiene la Unión Europea dentro con respecto a todos los proyectos macro que tienen desde la OTAN hasta cualquier cosa, siempre hay dudas en cuanto a qué gastan y cómo lo gastan. Bueno, entonces ahí es donde empiezan a pensar ya en el uso de blockchain para grabar todas esas cosas. Y los gobiernos lo ven como una amenaza, porque ellos mismos, por los problemas que vimos antes, de que la moneda no anda muy bien, la carga impositiva, más los problemas de no transparencia en la contabilidad y los registros públicos, ya lo ven con un problema, pero en Europa en realidad están los gobiernos pensando en este tema, es decir, están trabajando en este tema. Y luego tenemos el tercer mundo, que sería Latinoamérica, con honrosas excepciones, como Chile y algunos otros países. Luego tenemos Europa del Este y Asia, en el cual la gente realmente tiene problemas con las monedas, la carga impositiva es muy grande, la corrupción es muy grande, entonces ve una solución en todo esto. Entonces ve una solución en escapar a las criptomonedas, tanto para ahorrar, para transaccionar, como vimos usando sistemas como el de la India, que vimos anteriormente, y la blockchain como una forma de tratar de transparentar el movimiento político de los gobiernos. Pero, ¿qué vemos en los gobiernos? No lo perciben a esto. Es decir, uno va a la agenda de los políticos, salvo Chile y algunos otros honrosas excepciones, en la agenda de los políticos no está este tema. Ellos no lo ven, están en el corto plazo, y lo que hacen es básicamente, si uno les pregunta o intenta algo, te dicen, bueno, hay un caso muy clásico, que es que hay algunos países que tienen el registro, el boletín oficial en blockchain. Son medidas propagandísticas populistas. ¿Por qué? Porque el boletín oficial es lo que el gobierno comunica a la gente, es lo que ya es público. Entonces, ¿qué hacen? Ponen el boletín oficial en la blockchain. Entonces, lo que es público lo hacen público. No sirve para nada, pero ¿qué? Uno va al político y le dice, ¿y ustedes qué van a hacer con esto? No, tenemos el boletín oficial en la blockchain. Ah, bueno. Pero en realidad no significa nada. Es un engaño. Bueno, y lo otro, que uno cuando investiga un poco qué piensan, bueno, ellos piensan de que lo van a poder frenar. Es decir, que con el gran control que tienen sobre la gente, los impuestos, etcétera, y lo que hacen, van a poder frenar todo esto. En la realidad sabemos que en el tercer mundo tenemos el 60-70% de la economía en negro, entonces todo eso funciona paralelamente a los gobiernos y es justamente lo que le fogonea la utilización de la criptomoneda. Hay que nombrar un poco el caso Venezuela y Rusia, que son casos en los cuales se utiliza la criptomoneda en una manera, llamémosle, como una especie de engaño, porque la criptomoneda es algo libre, descentralizado, que nadie lo controla, en fin, en manos de la gente, y en esos casos lo están emitiendo justamente para tratar de salvar la falta de credibilidad total que tienen los gobiernos. Bueno, como conclusión, que repetimos quizás la conclusión que dimos anteriormente. Bueno, los individuos pueden gestionar moneda global en forma independiente de los estados, es decir, ahora con esto, ustedes fíjense, 150 millones de personas tienen Bitcoin con un valor de billones de dólares, mueven 650 billones por día de dólares y no se conocen entre sí. 150.000 personas ponen sus computadoras para minar y no se conocen entre sí. Entonces, estamos ante un fenómeno nuevo. Esta es una tecnología disruptiva, es decir, en manos de la gente, sin control de los gobiernos, tenemos monedas en este momento y tenemos registros públicos. Es decir, que la gente puede registrar cosas y dar fe de eso, que antes requerían estos dos pequeños fenómenos, requerían una logística, una organización que solamente lo tenían los estados o los gobiernos. Bueno, ahora lo tiene la gente. Y como todo, esto nos indica que vienen grandes épocas de cambio y grandes oportunidades para promover la libertad. Es decir, todo esto que estamos hablando, en definitiva, en el fondo, significa libertad para la gente. Bueno, con esto, Horacio, no sé si estamos en tiempo, damos terminada los temas principales de la charla. Bien, gracias, profesor.
no tenemos tiempo porque ya pasó el espacio, pero creo que ha sido como la anterior charla bastante interesante y estoy seguro que hay preguntas. Aquí en el chat rápidamente, porque abramos un espacio a través de 10 a 15 minutos de preguntas. Juan Carlos Álvarez había dicho desde el comienzo que usted mencionaba los problemas también que trae el blockchain y con las criptomonedas, y él dice que es el típico problema de crear una moneda en paridad con otra, o como usar una moneda extranjera en una determinada economía. Yo creo que él se refiere un poco, él pensaba, dice que estas monedas salvarían estos problemas. Yo creo que después usted explicó y quedó claro eso, ¿no? ¿O le gustaría agregar algo? Bueno, creo que él tiene razón en que el paralelismo que hizo, en que en este momento es como que nosotros emitimos una moneda como True Coin, por ejemplo, sobre Ethereum, y quedamos enganchados, es como cuando en un país encadenan la moneda al dólar y sufren el problema de lo que pasa con el dólar. En realidad lo que ocurre no es que el dólar suba, sino que las monedas de los países bajan porque los gobiernos hacen cualquier cosa, pero en la práctica es cierto, es decir, al estar encadenada una moneda a otra, que es muy fuerte, la moneda sufre los efectos de la moneda fuerte. Pero bueno, ya vimos que hay muchos proyectos y estamos trabajando en muchas cosas que subsanan estos problemas. Bien, Osman Pulgar dice de que ¿cómo se envían pagos a China si las criptomonedas están prohibidas? Bueno, es una pregunta muy interesante. Lo que está ocurriendo es que es el tema de llamémosle, el poder en manos de la gente. Es decir, yo comentaba recién el tema de que hay gente comprando Bitcoin para pagar los accesorios de celulares, para pagar importaciones de China que la está recibiendo todo el planeta. Y están en este momento, hay grandes compradores de Bitcoin en todo el mundo, pero están comprando de 10.000, 100.000 Bitcoin para pagarle a China. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo lo que dijimos recién, que más allá de que el gobierno lo prohíba, la gente está actuando de acuerdo a lo que le conviene. Entonces, es cierto que está prohibido, pero la gente lo hace lo mismo. Una pregunta más. Aquí está Efren César Vidal. ¿Cómo podemos conocer el ranking de cryptocurrency de altcoins y criptomonedas, así como los bancos u organizaciones que realizan la custodia de ese tipo de monedas? Bueno, yo dividiría la pregunta en dos partes. El ranking, si ustedes googlean y ponen cryptocurrency ranking directamente, le van a aparecer muchos sitios de internet donde si cualquier cosa, si quieren, acá tienen en la pantalla mi email o me pueden whatsappear, yo les puedo enviar, pero lo mismo cualquier pregunta que tengan a posteriori, pero en Internet están online en tiempo real, distintas, hay que tener en cuenta que no hay una sola fuente, ¿no? Es decir, uno puede entrar, va a encontrar 10 páginas que tienen rankings y los números no van a ser iguales, porque como por ejemplo el Bitcoin no tiene un valor, depende, es como si yo dijera la soja en Chicago. La soja en Chicago tiene un valor, pero la soja en tal otro mercado tiene otro. Bueno, lo mismo pasa con Bitcoin. Entonces ustedes van a entrar y van a encontrar muchos rankings, pero con precios, con valores un poco distintos. Pero con solo poner en Google eso, van a encontrar una gran cantidad de rankings. Y lo otro, yendo a la segunda pregunta, no hay prácticamente, no hay en este momento servicios de custodia. Yo diría que ese es el negocio uno de los más grandes que viene en este momento. Si bien estamos hablando con varios países y en el tema, no hay servicios de custodia oficiales todavía. Pero, como dijimos recién, es un problema muy grande el que hay de la custodia de criptomonedas. Entonces, va a ser un gran negocio en los primeros países que lo adopten. Podría ser, por ejemplo, alguna Panamá, podría ser Paraguay, podría ser algunas islas del Caribe, es decir, gobiernos que tengan flexibilidad y rapidez en la toma de decisión. Bien, Gabriel Mercado pide que amplíe un poco sobre los ICO y el sistema de fraude que se puede generar con ahí. Bueno,
el ICO o Initial Coin Offering, como vimos, es lo mismo que un IPO, que es un Initial Public Offering, que es una emisión de acciones. Es un momento en el cual yo tengo una empresa, voy a poner un ejemplo para que se vea claramente, ¿no? True Gold Coin, que es esa empresa que emite la moneda para explotación de oro en Colombia. Bueno, yo soy una empresa, emito la cripto y le digo a la gente, inviertan en esto porque esto es una buena inversión y porque nosotros lo vamos a hacer crecer y porque vamos a hacer la explotación del oro y vamos a invertir en hacer subir el valor de la criptomoneda, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué pasa si todo eso es mentira? Bueno, eso es lo que pasa con el ejemplo que yo di de Texas, del caso del criptobanco. Es decir, hay gente que pone un proyecto con el solo hecho de recaudar y huir. Es decir, no hay ninguna intención de llevar a cabo el proyecto. Entonces, ahí está quizás, y ahí es donde la SEC de Estados Unidos se pone porque protege al consumidor final, al público. Entonces, ese es el peligro número uno de los ICO, que es la mentira en el planteo de la idea del proyecto. Muy bien. Profesor, vamos a finalizar. Hay un comentario de Juan Carlos Álvarez que él le parece muy interesante, que quizá en la próxima sesión puede hablarse sobre las aplicaciones para seguridad de datos. No sé si eso está contemplado en la última entrega del próximo jueves. Y María Belén Hernández pregunta que si esta grabación se las podemos hacer llegar. Todas las grabaciones de todos los webinars del Centro Digital de la CIP están en la página de YouTube de la CIP, y a partir de hace 12 sesiones todos ustedes están recibiendo la grabación por correo electrónico una vez que esta ya esté completada por el sistema. Yo no le dejo están en YouTube más también, espacio a nadie porque ya estamos sobre la hora, estamos pasados media hora más bien. Y quisiera, profesor, que usted invitara, se despidiera de la transmisión y usted invitara a la sesión final, después de la cual estaremos entregando certificados o diplomas de participación en estos 3 webinars a aquellas personas que hayan estado en por lo menos 2 de las 3 sesiones. Adelante, profesor. Bueno, desde ya les agradezco la atención y bueno, vamos a tener una próxima sesión donde vamos a complementar todos los temas, agregaremos, había alguna mención al tema de seguridad que recién sugirieron, pero dada la inquietud lo vamos a profundizar y bueno, desde ya quedan invitados a la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Bye. Bye, profesor. Gracias.